Che, mira, ¿ves? ¡Qué interesante! Mira la radio. ¡Qué buena onda! Radio Éter. No solo se escucha, también se ve. ¡Excelente! La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor estoy zafando del olor. Me encontré con la gente. Buenas tardes, alquitranes. Nos encontramos en una nueva edición de esto que dimos a llamar Ciudad Alquitrán, donde usamos la palabra como faro. Estamos en la hermosa ciudad de Mar del Plata, en el día 10 de diciembre del 2025, para abordar en este programa 27 el eje de inmediatez. Vamos a charlar un poco de lo que significa en estos tiempos, de avances tecnológicos constantes, de estímulos donde el aburrimiento dejó de ser premisa para estar todo el tiempo conectados y con esta ilusión de lo que es la digitalidad y la conexión permanente. Mientras nos vemos ahí en cámara, voy a presentar a nuestro querido grupo. Mi nombre es Agustín Evangelista y los vamos a estar acompañando hasta las 22 o pasadas un poquito, porque arrancamos un poquito tarde en la tarde, valga la redundancia, de hoy. Cecilia Villarreal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. ¿Compañero? Me dio gracia porque él dijo, en la tarde de hoy vos dijiste buenas noches. Buenas noches. Ese es el dilema que tenemos desde que arrancamos. Desde que arrancamos, es una discusión sin fin. Es decir, tarde o noche. Y yo ya... Mirá, para mí son las 8 de la noche, 8:15 en yo este quiero momento. que se escuche esto. Yo digo, ¡ay, qué bien! Yo digo buenas tardes porque está en una tarde divina. Para mí ya es una... Bueno, es que pasa por una cuestión de verano-invierno también, ¿no? En invierno no puedes decir nunca buenas tardes a las 8. No. Bueno, dos cosas. Antes de arrancar, quiero mandarles saludos muy fuerte, pero así como abrazo enorme, enorme, a Patri y a Sandra, que nos están mirando. Bien. Besito para ellas. Y también para Pauli. Muy que bien. me había olvidado la otra vez de mandarle saludos, que estuvo ahí acompañándome cuando hicimos lo de Mamá Antuna. Así que vos no estabas. Perfecto. No. Bueno, ¿Cómo están los palos? salud Bueno, con mis compañeritos. salud. Pará. Anteúltimo programa, gente. Anteúltimo programa. Anteúltimo programa. Llegamos Salud. a fin de año. Muy bien. Llegamos, sobrevivimos. Salud al operador. Marto, Salud al querido Marto, que ya lo vamos a tener por acá en el día de hoy. el infalible Marto. Qué tipazo. Qué tipazo. Que está con un nuevo corte. No, está- No. Divino. Divino. Porque divino. ahora está saliendo en cámara, por eso. Claro, sí. Que ahora lo vamos a... Sí, ahora vamos a estar esperándolo. También vamos a presentar al querido Matías Bocha García. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? En la previa de recital de los Ingenieros del Verso que vamos a tener este sábado, con entradas prácticamente agotadas. Necesitamos Sí. que quedan muy pocas. Que ya Muy pocas. definan, o sea, que ingresen al perfil de Instagram y que manden Sí, mensajito para comprar. Ahí está el flyer, mirá. Ahí está. Mirá, En la tarea impresionante de la producción, no se ve la fecha, pero es 13 del 12, que sería el sábado que viene, 21 horas. Ahí está Marto. va. junto a Tierras Frías. Junto a Tierras Frías, que son unos amigos que hemos compartido ya alguna que otra fecha. Ahí en el Centro Cultural Cienflores, 9 de julio, 36... 15, es 9 de julio y 14 de julio, creo, por ahí. No quiero decir fruta, pero por la duda búsquenlo por la dirección. Nosotros sí. llegamos al acuerdo que es 9 y 20 al lado.
9 y 20 al lado. 9 y 20, no 14. No. Porque hoy, bueno, había visto 9 de julio y 20 de septiembre. Necesitamos Bien. que juegues para tu propia banda. No, es que ¿sabés por qué me surgió la duda? ¿Por qué? Yo estaba seguro que era 9 y 20. Pero hoy los chicos de Tierra Frías también hicieron el anuncio de la fecha. Sí. Pusieron 9 de julio y 14. Y No. ahí dije, a algunos de los dos le está errando. ¿Qué está pasando? Como Claro. siempre dudé de mí primero. Pero no, bueno, 9 de julio y 20, los esperamos a todos el próximo sábado a las 21 horas. Hay entradas en ventas a través del Instagram de Ingenieros del Verso o el Instagram de Ciudad Alquitrán también serán debidamente derivados. O si no, pueden ir a la puerta y seguramente alguna que otra entrada va a quedar. No muchas porque por suerte hay mucha gente con ganas de ir. Hace rato que no tocamos. El lugar no es muy grande, es un lugar con un lindo tamaño. Tendrá una capacidad de 60, 70 personas. Se hicieron aproximadamente. esperar también. El último fue en febrero. El último fue en febrero. Lo que pasa es que en el medio hubo cambio de formación, hubo algunos. Ahora hay nueva formación para este show. Nueva Ok. formación. Tenemos un integrante más. Sí. Que, bueno, baterista nuevo tenemos, así que. Ajá. No es fácil, ¿no? Sumar un integrante. Bueno, por eso que se tardó un poco en volver a los escenarios, pero bueno, el sábado que viene tiene la posibilidad de estar ahí para vernos. Qué ¿Vos bien. vas a ir? Sí, por Perfecto. supuesto. Vamos a voy estar ahí todos presentes. Bien. Sí, el Bueno. sábado ahí estaremos. Yo en primera fila, Muy bien. Claro. porque quiero sacarme fotos con la banda. Sí, Muy bien. Aparte Sí, sí, de que sí. está haciendo Va a haber pogo todo. ahí. Claro, sí. Va a haber todo en la fecha de Voy de Ingenieros del zapatillas Verso. para el pogo. Obvio. También vamos a presentar a nuestro operador técnico, el que es el científico del antro, podemos decir, el querido Martín Melograno. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Se Bien, escucha ahí, ¿vos? no? Sí. Ya bajito de batería. Bien. En las últimas semanas bajé la guardia temprano, solo el final del año, y pasó lo que pasa cuando uno baja la guardia, ¿no? No era por ahí. No era por ahí. No. Era un ratito más. Era por ahí, pero después. Bien, pero, Ahora sí te podemos conf- decir que de todas formas queda tiempo para terminarlo de la mejor manera y después sí, Sí. agotarse y volver. Pero Sí, hoy, firmarlo bien, hoy el sí. último día de tu tarea laboral. acá. No. ¿Cuándo es? No me el dijiste 19, que se reciben los nenes. Ah. El 20, que es la fiesta, que toca científicos. Y el 21, yo no existo más. Excelente. Me convierto en bien. calabaza, muchachos. Muy bien. Hasta enero. Hasta enero, sí. Hasta la primera de enero. Bien. La primera y la segunda de enero yo ya estoy acá renegando con los botones y Muy bien. Liliana ahí chamullando. Serán 2 semanas de vacaciones que nos vamos a tomar porque Sí. justamente las fiestas caen Miércoles. 24 y Miércoles 31 jueves, miércoles. Sí. Sí. Así que nos vamos a tomar ese receso. Mientras esperamos al entrevistado, vamos a hablar un poquito de lo que es la inmediatez, ¿no? Dale. Estamos hablando de un eje que surgió a partir de una charla que tuvimos con Ceci, en la cual yo estaba con mi hermano mirando Space Jam, una gran película. Y La 1. exactamente. Porque ahorita salió la 2 Salió la hace 2 poco. con LeBron. Ahora La estaba con Sofía, Jordan, sí. increíble. Y yo me acuerdo con mucha emoción de esa película. La veo con mi hermanito Bauti, que va a cumplir 8 años. Y se aburrió con la introducción. Se aburrió con lo que es toda la presentación de Space Jam. Con lo que tiene, o sea, le da sentido a la película, básicamente, todo lo que pasa al principio. Porque si no, la película sola no tiene sentido si vos no tenés esa introducción donde te muestra cómo determinados extraterrestres o seres de otros planetas se apoderan de las cualidades basquetbolísticas de los mejores jugadores de la NBA y bueno, ahí empieza todo. Pero sin eso no tiene sentido la película. No tiene sentido, no quiso ver la introducción, dice, che, ¿cuándo llega? Y ahí nos pusimos a charlar y a pensar Sí. un poco en esta cuestión ¿Tu de lo que hermano de cuántos significa. años? Estamos hablando de mi hermano que va a cumplir 8, tiene 7 ahora y vos decís, bueno, ¿estamos hablando de algo generacional? No, es algo que está pasando en este momento que nos interpela a todos, que es esta cuestión de la cultura del ya, ¿no? Estamos hablando de súper estimulación, Tal cual. de todo lo que son los sentidos a partir de el desarrollo de las redes sociales, a partir de lo que puede significar el escroleo, todo el tiempo contenido en el cual no hay aburrimiento, el aburrimiento pasa a ser algo malo y la sobreestimulación y el consumo constante de todo a partir de tenerlo en la palma de tu mano, me parece que está generando cosas que no sé si están tan buenas. ¿Y sabés que se perdió también? La sorpresa. Sí. Total. Ya no hay lugar para la sorpresa porque todo ya lo viste.
¿no? Por ejemplo, me pasó el domingo, fui a ver los Fundamentalistas al Estadio Único de La Plata. Se cumplían 20 años del primer recital solista del Indio Solari. Y nada, y me parecía como que la gente ya no se... O sea, era una cosa increíble lo que estaba pasando, porque era una puesta en escena de la puta madre. Y bueno, y todo muy emotivo, pero como que la gente ya no se sorprendía de lo que pasaba, lo miraba como diciendo, bueno, está buenísimo, pero... ¿Posta? Sí, me pareció, o sea, sentí... Está bien que el público cambió mucho, es otra historia, ¿no? Eso no, está fuera de discusión. Pero, elucubrando un poco y pensando, digo, claro, ¿de qué se va a sorprender la gente si hoy ya ves todo acá? O los recitales te lo viste por YouTube antes de ir a verlo, ya casi que te sabes la lista de memoria a veces, ¿viste? Como que eso también le está quitando el lugar de la sorpresa y la emoción esa de ver algo en vivo. Porque yo recordaba, hace 20 años fui con un amigo que fuimos hace 20 años a ese recital del Indio Solari, cuando presenta su primer disco solista, El Tesoro de la... perdón, el Tesoro de los Inocentes. El Tesoro de los Inocentes. Y era... Wow, loco, vamos a ver al Indio, era toda una aventura. Aparte la mística que generaba. Entramos y vimos al pelado saliendo ahí, te temblaban las patas y toda la gente eufórica y todo, una locura hermosa. Y el otro día era como, ok, está buenísimo, pero bien. Y listo, y terminó. Se acaba el factor sorpresa, la magia. 2 o 3 temas más y ya está. O sea, no hubo ni siquiera esa euforia. O sea, no comparo, sino que digo cómo cambió la cosa, ¿no? Sí. Y creo que también tiene un poco que ver con esto de la sobreestimulación, de la sobreinformación, de... la poca tolerancia a la espera, ¿no? Sí, también el hecho de que vos antes las noticias te las enterabas, viste, por la radio, por una publicación en un diario, alguna cosa que salía ahí. Al Indio lo veías una vez cada muerte de obispo que daba una nota, o ni siquiera lo veías, lo escuchabas, viste, o alguna revista, y verlo ahí en vivo, o ver la banda, o ver... Y hoy en día ya eso no existe más, porque ya todo lo tenés procesado de antemano. Claro. Sí. No, voy a este caso puntual, pero digo en general, ¿no? Sí. Creo que pasa en general eso. Ahora, para hablar un poco de lo que es este disparador de la inmediatez, vamos a hablar con un comunicador y escritor de la ciudad de Mar del Plata, un amigo, el querido Branco Troiano, que nos está escuchando. ¿Cómo te va, Branco? Te saluda Agustín Bajelista y todo el equipo de Ciudad Alquitrán. Hola chicos, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Por favor, Branco, y te pedimos disculpas de antemano porque arrancamos un poco tarde, pero bueno, lo importante era arrancar como siempre y bueno, poder hablar de este eje. Estamos abordando la inmediatez y particularmente desde lo que es la actualidad y esta cuestión cultural que se termina imponiendo a partir de el desarrollo de las redes sociales, la sobreestimulación, la ilusión a la eterna conectividad. Entonces, para preguntarte, ¿qué considerás que es la inmediatez hoy? Bueno, es un tema obviamente de los que más tenemos que prestar atención, me parece, hoy en día, porque a todos nos atraviesa de una u otra manera y creo que todos de alguna forma terminamos abonando un poco a lo malo y a lo bueno de la inmediatez. Hay cosas que obviamente están buenas y también me parece que ponerse en un lugar en donde todo es nostalgia y todo está mal también es una cagada porque genera un estado ahí de impotencia en el pensamiento o en el quehacer que tampoco es bueno, ¿viste? Me parece que nada, la inmediatez, lo primero que se me ocurre pensar es que lo que sí nos quitó es una relación con la experiencia un poco más sentida y en donde los hechos y las sensaciones y las percepciones tenían un tiempo en la que se asientan en uno mismo y en un grupo y demás. Y ahora todo eso está como un poco, yo te comentaba, lo tenía Cuervo antes que, bueno, de esta charla, todo eso como está desinflado, ¿viste? Como a mí me gusta pensar en ese término, como que la experiencia se desinfló y bueno, y ahí tenemos que ver qué hacemos con eso, ¿viste? Y cómo nos devuelve a la experiencia, a los hechos, a las sensaciones, ¿viste? Cómo hacemos para que si es que se perdió un poco el sentido o se desinfló o se perdió un poco la relación con las cosas más concretas, bueno, ¿cómo podemos retomarlo o darle un nuevo sentido, viste? Vos sabés que pensando un poco en esta cuestión de
no ser nostálgicos y ver de qué manera podemos llegar a accionar para que esto no incida directamente entre lo que puede ser una comunidad. Yo pensaba que dentro de lo que puede ser, más allá de la evolución de los aparatos virtuales y lo que pueden ser las redes sociales, como bien decía, creo que se ha perdido el sentido de la búsqueda, ¿no? Yo pienso en chicos que a lo mejor van a la primaria, secundaria, los cuales a lo mejor, o mismo de la universidad, donde tenemos las respuestas en el celular, en la inteligencia artificial, más allá de que uno tiene que buscar, pero no se fomenta también dentro de los propios tejidos sociales lo rico de lo que puede ser la búsqueda, de lo que puede ser el error también, porque dentro del error en materias como el arte, como charlábamos en el programa pasado, puede resultar que surge una oportunidad. ¿Vos cómo lo ves desde ese lugar? Desde la cuestión de la búsqueda. Sí, en ese sentido, bueno, es una charla súper interesante. En esto de errar, yo tengo una exposición que es referencia para mí, que es Fallar otra vez, fallar mejor, de Alan Paul, que nada, si no la vieron la recomiendo, y bueno, y esto de la inmediatez y los chicos, yo tengo relación con los chicos porque soy profe de secundaria y también de fútbol en infantiles, y pasa esto que los chicos ahora con el consumo de TikTok, por ejemplo, en un video de TikTok de 40 segundos, un Instagramer o un TikToker te muestra que patea una vez, patea mal al arco, patea la segunda vez más o menos, la tercera la pone en un ángulo, y los chicos, por alguna razón, o sea, no son tontos, pero bueno, es un consumo diario, y se empieza a instalar la idea de que, bueno, evidentemente no debe ser tan difícil mejorar, o los procesos, o estos procesos, por ejemplo, como patear al arco, no son tan costosos, ¿no? Y después hay como un deseo de los procesos y de los tiempos más gigante el tema de la Branco, te estamos escuchando medio mal, a lo mejor puede ser por la señal. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahora sí te escucho mejor. ¿Puedes repetir lo que dijiste, por favor? Perdón. No, esto bien. Yo, al ser profe también de fútbol, más allá de trabajar en la comunicación y en las letras y demás, ves que los chicos ven, por ejemplo, en un video de TikTok, cómo se condensa en 40 segundos un flaco que patea una vez, patea mal, patea la segunda vez, patea más o menos, y la tercera vez la pone en un ángulo. Claro, sí. Y los chicos piensan que eso es un proceso natural, ¿no? Y en algún momento, si bien no son tontos los chicos, se empieza como a instalar la idea de que, bueno, evidentemente debe ser fácil progresar, y no lo es. Entonces, me parece que el gran problema de la inmediatez y la tecnología es que el contraste con la realidad es muy duro y es muy frustrante, y ahí los chicos quedan en como pendulando, digamos, en el aire, y si no tienen un apoyo, digamos, dentro de todo sensato, lo primero que piensan es, bueno, evidentemente soy un fracasado. Claro. Y eso, me parece que eso sí es un problema importante, sobre todo en las nuevas adolescencias, digamos. Bien. Y Branco, ¿cómo ves esta cuestión de que estamos hablando no solamente de no mirar con nostalgia? Acá, por lo menos, siempre desde el diálogo intentamos generar preguntas, que a lo mejor hoy estamos en un momento donde siempre hay que generar una respuesta por todo, y a lo mejor no se espera que el otro pueda pensarlo, que el otro pueda llegarlo, sino dar esa respuesta inmediata. ¿Qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer para poder cambiar esta lógica, o por lo menos intentar que no desmovilice a los pueblos como generalmente lo hace, para que también no seamos, por ejemplo, uno de los países más psicoanalizados del mundo y a la vez no tenemos la receta para ser felices? Que vos decís, bueno, acá se plantearon varias ideas en el sentido de que se puede dar una igualdad de oportunidades, donde puede haber un modelo de país productivo. ¿Qué es lo que se puede hacer para empezar a encontrar pequeñas respuestas para combatir esta inmediatez? Mira, me parece que obviamente está bueno que lo plantees en esos términos, porque también hay que pensar en contexto, porque yo lo que veo es que, por ejemplo, Ofelia Fernández, un documental, el mismo documental está un poco, se basa en el libro de un amigo que es Agustín Valle. Me parece que el problema es que los que están pensando, o los que tienen que, pensar tenemos que pensar todos, pero los que tienen que tomar algunas decisiones en materia política, se está pensando mucho con parámetros de afuera, y me parece que hay que pensar en un contexto. O sea, nosotros estamos en un país en donde la mitad de los chicos es pobre, entonces, arrancando de ahí, hay que plantear todo
todo de otra manera, digamos. El problema estructural, hay problemas tan grandes estructurales que mismo el problema de la tecnología y el uso y ese tipo de usos hay que pensarlos en ese contexto. Y me parece que cuando vos decís para cambiar, a ver, eso es muy ambicioso pensar en cómo cambiarlo. Para cambiarlo, en principio pensar en un contexto, con datos de acá, con relevamientos estrictamente de Argentina, en Argentina o en nuestro caso en la ciudad, y también cuál es la realidad de los chicos, porque una cosa es... ¿Branco? ¿Escuchar? Ahí se había cortado un poco. Estaba diciendo de los chicos. No, bueno, esto. Que me parece que en principio lo que hay que hacer es un relevamiento de la situación en la que están los chicos, más allá de la tecnología, digamos, en términos materiales, porque me parece que eso después signa mucho su relación con la tecnología. A mí lo que me parece que en primera instancia es escuchar a los chicos y ver qué hay detrás de ese deseo ferviente de estar todo el tiempo con el celular. Me parece que en principio es eso. Lo que yo veo es que estamos como constantemente queriendo explicarles a ellos la relación con la tecnología, cuando los nativos digitales son ellos, no nosotros. Y si bien obviamente los grandes tenemos una cierta sabiduría y experiencia y lo que sea, me parece que primero hay que hacer un relevamiento de preguntas y de preguntar a los chicos qué encuentran ahí que nosotros evidentemente no estamos entendiendo. Me parece que el primer laburo es ese, y también porque nos va a acercar justamente a los chicos. O sea, yo escribo, por ejemplo, y en secundaria, ni bien comenté que había escrito un par de libros, los chicos me decían, tengo buena relación, nosotros decían, eso es de viejardo. Y es, bueno, uno se empieza a reír. Claro, lo primero que... De viejardo. Pero está bien, digamos, pero bueno, después sí. uno dice, bueno, ¿cuál es su manera, o sea, cuál es su narración hoy? O sea, ¿qué sería su libro hoy? Y ahí empiezas a charlar, y cuando efectivamente los escuchás, me parece que ahí se empieza a dar un diálogo en el que los pibes te escuchan y se puede generar algún punto de encuentro. El tema es cuando uno le va a explicar de arriba, che, mira, vos tenés que leer. Y el pibe te dice, perdón la palabra, pero te dice, chupá un huevo, o sea, claro. Yo no voy a leer porque no me interesa. Entonces me parece que lo primero es preguntarles qué encuentran ahí, y también cuando uno les pregunta, al menos en mi caso, cuando les preguntas y cuando empezás a orguetear, ellos mismos se dan cuenta que no tiene mucho sentido esa relación tan, por momentos, enfermiza que tienen con la tecnología. Y mismo con esas preguntas uno empieza a desactivar un poco ese deseo ferviente de estar todo el día con el celular. Y bueno, me parece que en principio es eso, es preguntar, es nosotros recabar información, digo nosotros los adultos, ¿no? Y empezar a entender un poco de ellos, cosa de tener un diálogo común, porque aparte nosotros pestañeamos y vamos a ser tipo de 50, 60, 70 años, y los que van a llevar adelante las cosas son ellos. Entonces me parece que en principio es entablar un diálogo un poco más sincero, y en donde nosotros no les expliquemos todo, porque me parece que ellos entienden bastante más que nosotros. Si hablamos de la inmediatez, en el sentido del desarrollo de esto que estamos hablando particularmente con el celular, cuando hablamos de ese desarrollo, estamos hablando de intereses, los cuales hacen que se dé ese desarrollo y que capte a toda la sociedad, básicamente, como es la inmediatez. Esos intereses, sería interesante que se pudieran regular, o que por lo menos desde los países pudieran tener cierto control para que sea más saludable desde la cuestión mental y desde todas las cuestiones para los seres humanos. Yo creo que, o sea, sí, me parece que igual que es un tema bastante escurridizo para regular, o sea, es un fenómeno que me parece bastante escurridizo para regular, ¿viste? Cuando uno piensa en regular, por ahí piensa directamente en su momento en lo que fueron las drogas o el alcohol o ciertas maneras de manifestarse en el espacio público. Me parece que esto es otra cosa porque al tenerlos todos en la mano, literalmente, me parece que ahí hay que entrarse en un conflicto que no sé si sería regular, sino me parece que lo que hay que hacer es ponerlo sobre la superficie y que se empiece a hablar, digamos, institucionalmente el tema, o sea, que se empiece a hablar en el Congreso, que se empiece a hablar en los colegios, de lleno, y me parece que es un debate que hay que darlo intergeneracionalmente, digamos. Tiene que sentarse un tipo o una tipa de 60 años, el hijo y el pibito de 10, y que juntos empecemos a trabajar el tema, porque me parece que nos está llevando a ver, yo no soy neurólogo ni mucho menos, pero me interesa mucho el tema, lo investigo y soy docente también en esa materia, y me parece que también nos está llevando a un deterioro, digamos, cognitivo, a un cansancio. ¿Se me escucha? ¿A un cansancio? A un cansancio. Ahí no se te escucha. Muy grave. ¿Me escuchan? Ahí sí.
Y me parece que en ese sentido, así como en pandemia, digamos, empezamos a escuchar por todos lados a médicos, que estuvo buenísimo, que hacían conferencias, que iban al Congreso, y que eso se hacía eco en gran parte de la sociedad, si bien una sociedad quedaba afuera también, porque eso está claro. Me parece que, así como escuchamos en su momento médicos, hay que empezar a darle lugar a neurólogos, a pediatras incluso, y entablar una conversación un poco más sincera y, como te digo, intergeneracional. Me parece. Yo empezaría por ahí, digamos. Muy bien, muy bien, perfecto. Bien. Branco. No, yo quería hacer una pregunta a Branco. Vos decías, bueno, también tiene su costado positivo la inmediatez. ¿Qué cosas se pueden aprovechar de la inmediatez o de toda esta cuestión que estamos atravesando ahora con las redes sociales y la superinformación y la sobreinformación? ¿Qué podemos aprovechar a nuestro favor, ¿no? Para sacar algo positivo y tipo, viste, el antídoto que contrarresta el veneno sería. Mira, a mí me parece que, por ejemplo, no sé, hablemos de periodismo, ya que estamos charlando acá, que están ustedes ahí en el programa de radio, y yo, bueno, tengo el oficio de periodista y estudié eso. Cuando te dicen, no sé, el otro día justo hablaba con una de la familia, digamos, dueña de Deportea acá en Mar del Plata, y me decía, no, que los chicos no hacen los trabajos porque lo pasan por IA. Bueno, me parece que es un gran momento para comenzar a trabajar sobre el punto de vista de la gente, porque la información está, y está bueno que esté, digamos, o sea, uno toca un botón y se entera, no sé, caracterizame la obra de Borges, por decir una cosa, ¿no? Bueno, me parece que lo que hay que ir a trabajar, si evidentemente la información está y está a la palma de la mano y al instante, lo mismo en los colegios, bueno, desarrollar el punto de vista de quien recibe esa información. Me parece que en ese sentido nos da como herramientas piolas para poder hacer otras cosas, y aparte porque es lo que ya es la realidad que tenemos, a que nos toca, no podemos renegar de eso. Es inevitable. Si no, nos tenemos que aislar y tenemos que, no sé, como dice Bifo Berardi, este filósofo italiano, tenemos que desertar. Y yo no sé, yo no la veo por ahí ni por un apagón, viste que también se habla como de gran apagón, y una cuestión ahí de aislarse del mundo, y qué sé yo, me parece que pasa por otro lado, pasa por darle otro uso. Me parece que sí, en ese sentido es muy interesante lo que propone Agustín Valle en su libro Jamás tan cerca, que como le digo, si bien tiene datos extraídos de Estados Unidos, me parece que la óptica me parece que va por ahí un poco. Es decir, bueno, y la tecnología es una herramienta, o sea, va a estar, y evidentemente va a estar por un tiempo largo. Si nosotros renegamos y solo renegamos, nos vamos a quedar en un lugar de impotencia grande. Me parece que hay que recabar toda esa información, aprovechar esa inmediatez que nos da, que por momentos es muy enfermiza, es verdad, y bueno, intentar desarrollar con esa información un punto de vista y que la cuestión pase por ahí, ¿no? Por dónde ponemos el ojo para pensar las cuestiones y para hacer, ¿no? Muy bien, Branco. Bueno, desde ya te agradecemos por la comunicación, te mandamos un abrazo muy grande y la verdad que era importante para nosotros tener tu punto de vista con respecto a este eje que es inmediatez. Bueno, nada, gracias a ustedes y bueno, me encanta haber podido colaborar y aguante los espacios locales de comunicación. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Branco Troviano, comunicador, escritor, hizo 2 novelas, la verdad que es una persona muy interesante para hablar de... Y lo vive en carne cuestión. propia día a día, porque siendo docente, como él decía, Claro. de chicos adolescentes, más que nadie lo ve, ¿no? Y ve cómo está hoy en día este tema de la inmediatez, de las redes sociales y demás. Pero es interesante destacar esto, ¿no? De que se puede usar a favor también, ¿no? No es siempre algo perjudicial. Habría que buscarle la vuelta, ¿no? Obviamente. Sí. Es una herramienta nueva, es algo bastante nuevo. Si bien hablamos de redes sociales y decimos, no, Facebook, no sé, tiene no sé cuántos años, no sé si tiene 10 años, 15. Bueno, la humanidad tiene cientos de años, o sea, Sí. Antes las evoluciones tecnológicas eran más lentas, hoy son más rápidas, pero la capacidad de adaptación es la misma del ser humano. Sí, a mí lo que me hace un poco de ruido es esto que él contaba de que en un reel, o sea, ven que pateanos ahí primero sale mal, el segundo sale más o menos y el tercero, nada, el ángulo, ¿no? Sobre todo hay niños que están en formación cognitiva, en formación social, en formación, o sea, física. Esta cuestión de que uno quiere también llegar a ese éxito y no se ve el trabajo que se tiene que realizar para llegar a ese gol, ¿entendés? Que lo metes ahí en el travesaño. Sí, a esa habilidad. A esa habilidad. En ese caso, la red social primero
te vende la necesidad de inmediatez Claro, y después te miente sobre la inmediatez. tal cual. Sí. Y El es otro- interesante también ver esto que planteaba que los pibes son conscientes también de la adicción con respecto a la inmediatez que se da por los dispositivos digitales que utilizan. Pero también es lo aprendido. Y es lo aprendido. No tienen otra. También convengamos que los padres o los adultos a cargo de esos niños también están con mucho laburo, o sea, pasan muchas horas fuera de la casa, o cuando están en la casa también quieren desconectar del mundo y también están con el celular en la mano. No, por Entonces, supuesto. Y es ellos algo lo ven aprendido, también. claro, o sea, es un espejo. O Sí, sea, los sí. chicos son espejo de lo que les muestran los adultos que lo están cuidando. Sin lugar a dudas. Y bueno, también esta cuestión de saber cómo utilizarla en el sentido de conocer un poco más de esa cuestión, porque también muchas personas, fundamentalmente la generación más joven, se vuelca como nosotros, pero desde un lugar más de desarrollo de esos dispositivos digitales y termina siendo contraproducente y los pibes lo saben. Yo creo que los pibes lo saben, ver cuáles son las formas responsables para esa utilización y que también no sea perjudicial como lo termina siendo. Aburrirse tampoco está mal. No, tal cual. Equivocarse no está mal, porque si vos alimentás la perfección, los pibes se deprimen, como esta cuestión Claro. que hablaba de los reels. O mismo, qué sé yo, cuando ves para hacer alguna comida, rompen la bola con los fideos fritos, no te salen como aparentemente está, que no sabes, a lo mejor es Las horrible. recetas te las hacen Sí. en un minuto, Claro. aparece un bowl vacío y de repente está lleno de comida. Sí. ¿Cómo hizo todo esto? Y aparte una comida No. hermosísima, Sí. o sea, visualmente que te da ganas de comerla. El otro día me llamó mucho la atención un reel que vi también de estos famosos traders, viste esta nueva moda que hay de ganar plata fácil. Y era un mensaje muy peligroso porque era un nene, no sé si tendría 15 años, que decía, bueno, yo malgastaba mi vida, estaba en cualquiera, o sea, ¿en qué cualquiera puede estar un pibe de 15 años que No. tampoco se lo veía, no es por estigmatizar ni nada, pero digo, no se lo veía en condiciones de tener que recurrir a cualquier cosa Claro. para vivir, ¿no? Y gracias a que conocí acá a mi mentor, Ay, sí, él está me muy de moda enseñó, a cómo trabajar, hacer trader y qué sé yo, y hoy puedo ganar $5.000 por mes, ¿viste? Era una cosa totalmente irrisoria, pero uno como adulto lo entiende y se da cuenta que obviamente es imposible, es inviable eso, ¿no? Pero No, hay no. muchos adultos que también lo prueban eso. Hay muchos adultos que lo prueban, pero los adultos no me molestan que lo prueben y que se choquen la cabeza contra la pared porque ya si no aprendieron hasta ahora ya es tarde. Pero los pibes son el futuro, entonces hay Sí. que cuidarlos y protegerlos de estas cosas porque las cosas no se ganan fácilmente como te la quieren vender. Entonces yo creo que lo interesante es desarrollar el sentido crítico de los pibes Tal que cual. consumen eso, ¿no? De que al pibe que ve eso le pase lo mismo que a mí, de que me cago de risa de lo que está diciendo. Claro. No que se lo crea. Sí. Creo que pasa por ahí, ¿no? Porque lo otro es inevitable, o sea, va a seguir estando y cada vez va a ser más y más y más la sobreinformación y la instantaneidad. O También la poca abrayada. perspectiva de futuro. La poca perspectiva También. de futuro te Tal hace cual. también que terminen cayendo. Que es como esta cuestión de palabras como ocio, aburrimiento, error en esta comunidad en la cual se está desarrollando, estos tejidos sociales, Sí, hoy por hoy no está siendo importante y perjudica a todos, porque eso también significa sobreexplotación, eso también significa sobreestimulación. Es que eso es peligroso, la sí. sobrina. Y eso es muy peligroso. Si los Sí. pibes no saben, primero, que lo que uno tiene que ganarlo, como dijo Ricardo Iorio, sino también que es necesario que descanses Tal cual. para después seguir. es necesario que estés al pedo tirado en tu casa Sí. mirando el techo y no está mal. Claro, mirando ahí, Eh, mirando ahí tranquilo, sin nada. Estamos hablando Sin de... estímulos, ¿no? Sí. Sin Estímulo. estar todo el tiempo conectado a una pantalla o a... Pero bueno, eso también es por eso, es desarrollar un poco esta capacidad crítica de ver la realidad de las cosas que obviamente a una temprana edad uno no la tiene. Eso lo adquiere con el tiempo y después de chocarse la cabeza contra la pared varias veces, de equivocarse. Y es lo que vos decís, Agus. Hoy en día el error está mal visto y yo creo que el error es lo que nos hace evolucionar. Tal cual. Si no hay Sí. error, Sí. no aprendés nada. O sea, de los aciertos se aprende muy poco.
Sin duda, amigo. Tal Por cual. eso estamos discutiéndolo en nuestro canal de YouTube, Ciudad Alquitrán, que nos están viendo en vivo. Les pedimos por favor que se suscriban, que nos den una mano muy grande y estamos muy cerca de llegar a los 100. También que nos sigan por nuestro Instagram, @Ciudad Alquitrán, donde van a poder estar contestando en la caja de preguntas qué opinan sobre este eje que es la inmediatez, ¿no? Claro, sí. Ahora vamos a subir la historia y queremos leerlos en vivo. Muy bien. Excelente. ¿Vos Sí. cómo estás viendo esta cuestión que estamos pasando, más allá de que puede ser un padecimiento, pero se puede llegar a lo mejor para las generaciones futuras, nosotros vivir un poco mejor y las generaciones futuras que lo puedan utilizar mejor? La verdad es que no lo veo así. Bien. Permitime dudarlo. Excelente. No creo que, me parece que es súper importante, o sea, la educación y la regulación, obviamente, de la sobreestimulación, pero también hay un mercado, o sea, que te ofrece eso, y si no estás ahí, quedas por fuera. Porque pasa, por ejemplo, en la primaria, o sea, que hay chicos que tienen celular y otros que los papás todavía eligen que no tengan celular. Esos niños que aún no tienen celular quedan también un poco excluidos de los niños que llevan el celular al aula y están jugando con el celular en el aula. Entonces, vuelvo a lo que me parece importante. Esta cuestión, o sea, de que están en un momento de desarrollo cognitivo y también, o sea, de su personalidad, de pertenecer o no. Y en esta cuestión de pertenecer, a veces entran a páginas que no corresponden. Eso, me parece que hay que tener mucho cuidado en esta cuestión de la inmediatez y de los medios digitales. Muy bien. Perfecto. Mientras han pasado 48 minutos de las 20 horas, Marto, ¿tenemos algo más? ¿No? Perfecto. Bueno, si les parece, vamos a ir a una tanda. Dale. Y enseguida volvemos con más Ciudad Alquitrán. Yo pienso que vas a superar tu duda. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Ciudad Alquitrán, por la 90.5.